CSS3 ha sido la versión más actual de CSS durante años. Pero ¿qué me dirías si yo te dijera que posiblemente y muy posiblemente va a existir un CSS4? No te preocupes, no vas a requerir aprender nuevas cosas si has estado actualizado o actualizada con CSS. Simplemente van a tomar propiedades y características de CSS3 y las pasarán a CSS4. Y el día de hoy veremos qué propiedades y el por qué habrá un CSS4 y posiblemente un CSS5 para que en este 2025 aprendas todas las características de CSS que debes conocer. Y yo te voy a pasar o te voy a dar el tip de qué propiedades y características te recomiendo aprender. Y CSS3 ha sido la versión más actual de CSS durante años. Esta versión fue el boom. Agregó características súper importantes y que cambiaron la manera en cómo trabajamos con CSS. Por ejemplo, Flexbox, Grid o Custom Properties. Pero ¿qué pasa? Que CSS lleva años. Y así como la primera característica que empezó con CSS3 hasta la última en ser agregada, como por ejemplo la pseudoclase has, ambas forman parte de CSS3. Y me he dado cuenta en muchos de mis videos y muchos comentarios y también en clases en vivo que me preguntan cómo me mantengo actualizado con CSS, cómo sé qué nuevas características se agregan al lenguaje. Y realmente esto es muy difícil, porque como te comenté previamente, tanto Flexbox, Custom Properties o pseudoclases como has forman parte de CSS como propiedades pasadas que se agregaron al principio de cuando se creó CSS3. Por ejemplo, el uso de media queries. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera usar un uso más actualizado de media queries? Como por ejemplo, el valor Prefers Color Scheme, que me permite detectar cuando el usuario tiene en su computadora un tema por defecto oscuro, y de esta manera yo puedo personalizar mi sitio para que la persona lo vea en Dark Mode o en Light Mode. O por ejemplo, la nueva característica de CSS de los media queries, donde ahora yo establezco un rango para detectar el cambio del viewport. Ambos o todo esto forma parte actualmente de CSS3. Pero para que una persona lo sepa es muy complejo el saber qué ha sido lo más actual o qué ha sido lo primero que se creó o se implementó en CSS3. Entonces, para esto surgió la idea de crear CSS4 y CSS5. Actualmente dividimos CSS por niveles. Por ejemplo, si yo voy a la documentación de la pseudoclase has, que es una pseudoclase actualmente que yo creo que cambia en cómo trabajamos CSS, voy a poder bajar y veo que en las especificaciones pertenece a la sección o a la especificación de selectores, que ya está o pertenece al nivel 4, precisamente la pseudoclase has. Y por ende significa que actualmente está en su versión o nivel 4. Si voy a la propiedad Aspect Ratio, me dice que lo mismo, que al final igual pertenece a la especificación de Box Sizing y está en su nivel 4. Pero por ejemplo, la propiedad Filter pertenece a la especificación de filtros o efecto de filtros y actualmente está en el nivel 1. Por lo que es muy complejo realmente saber qué propiedades son las propiedades más modernas o las nuevas características que se agregaron a CSS. Por ende, se ha estado comentando y muy posiblemente se cree CSS4 y CSS5, pero no es que se vayan a agregar nuevas características, sino que lo que harán es agregar características que están en CSS y pasarlas o estandarizarlas a CSS4 y a CSS5, para que ahora sí sea más fácil para nosotros, por ejemplo, aprender lo más moderno o lo actual de CSS4 y de CSS5. Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir
nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/AlexEG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años, pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento, el cupón AlexEG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Y esto nos facilita a nosotros saber qué características o propiedades les vamos a poner mucha más atención. Actualmente te voy a compartir en los comentarios una lista de qué propiedades se van a CSS4 y cuáles a CSS5 que ya forman parte actual de CSS. Por ejemplo, las Custom Properties se van a ir o van a pertenecer a CSS4. Los valores intrínsecos, por ejemplo, Max Content, Mid Content y Fit Content, igual van a pertenecer a CSS4. CSS Grid, unidades de viewport, como 10 viewport width o 10 viewport height, la propiedad Object Fit y Object Position, Flexbox, el poder cambiar el sistema de escritura, la función matemática calc, los filtros, las propiedades lógicas, aspect ratio, el agregar gradientes con conical gradient, el detectar las preferencias del usuario a través de media queries y muchas más características que vas a poder ver aquí. Y en CS5 están los container queries, los media query range, que es la manera en la que nosotros definiremos ahora los media queries, ya no con palabras como min content ni max content. De hecho, tengo un video de cómo utilizar esta media query range syntax y también el nesting y animaciones al hacer scroll. Te lo voy a dejar aquí para que lo veas. Y en CSS5 igual estarán pseudoclases, como lo es la pseudoclase has, que está aquí, pseudoclases como is y where, y también el nesting en CSS. Y por supuesto, subgrid. Entonces, ya sabes que si quieres aprender CSS 4 y 5, simplemente debes dedicarte a aprender estas propiedades que están en esta lista, la cual te voy a dejar en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos y que tengas un excelente 2024 y aprendas un montón de CSS.